A veces, aun cuando confiemos mucho en un ser querido para pedirle un favor, hay que ser muy cuidadosos y precavidos. Mi nombre es Iván, y tengo 25 años. Recuerdo mucho como cuando apenas iba a empezar la pubertad, a mis 12 años, mis padres estaban acostumbrados a visitar mucho a mis tíos, esto ya que en ese tiempo nos habíamos mudado ya que el sitio donde vivía era muy peligroso. Mis tíos ya vivían solos en su casa, mi primo ya era mayor de edad y había dejado la casa de sus padres, aunque era normal que él viniera a visitarlos, normalmente en los fines de semana, días en los que no tenía tanto trabajo. Recuerdo aún bien todas las charlas que teníamos, como yo y él éramos bastante fanáticos de los videojuegos, él me contaba anécdotas suyas con consolas antiguas y arcades. Normalmente me hablaba de juegos no tan llamativos, pero un día, teniendo esas charlas habituales, me contó una historia acerca de un juego que a él le había encantado, Ultimate Mortal Kombat 3. Me habló de sus anécdotas, como siempre que podía iba a las recreativas solo por ese juego, me contó todo lo que contenía, y que era muy distinto a los juegos de peleas que yo conocía. Con lo que me contó quedé maravillado, así que, apenas mis padres y yo regresamos a nuestra casa investigué sobre cómo obtenerlo. Al principio estaba un poco decepcionado, solo encontraba versiones poco accesibles de aquel juego, versiones como la de Sega Genesis, Super Nintendo, o la misma versión de recreativas se me hacían imposibles de probar al desconocer de cosas como la emulación, hasta que logré leer una versión más. Una remasterización que habían lanzado hace poco para iOS. En ese momento me había emocionado ya que contaba con un iPhone que me habían regalado hace tiempo mis padres, sin embargo, mi emoción fue corta al notar que el juego era de paga. Le conté todo a mi primo un día de visita, que si podía hacer algo por mí, ya que de verdad quería jugar por todo lo que me contó, así que él aceptó buscar el juego gratuito, si le daba mi celular por unos días, para ver dónde lo podía encontrar. Durante todo ese tiempo estaba muy emocionado. Mis padres me advertían que el juego podía ser un virus, o que posiblemente mi primo no podría encontrar el juego, advertencias a las que asentía entendiendo que podía pasar eso, aunque aún me encontraba muy emocionado de poder probar aquel juego. No fue hasta mi próxima visita con mis tíos y mi primo que él me entregó el celular, lo prendí, y sí estaba el juego. Estaba verdaderamente emocionado, no podía hacer más que agradecerle por encontrarlo. Aunque, esperé a llegar a mi casa para pasar todo el fin de semana jugándolo. Apenas llegué puse el juego, y me tomó por sorpresa el gran plantel de personajes, todos estaban desbloqueados, así que sin dudarlo, me puse a probar todos los modos que pudiera, aunque nunca jugué el arcade, normalmente jugaba con mis amigos el multijugador porque me divertía bastante pasar el tiempo con mis amigos. No fue hasta un viernes en el que cancelaron las clases y mis padres habían ido a una fiesta con mis familiares, que como estaba muy aburrido decidí probar aquel modo arcade que jamás había probado. Recuerdo que la música era muy diferente a la que recordaba, esto ya que prestaba atención a la música en los combates. Todas siendo loops muy cortos, a tal punto que solo eran unos segundos hasta repetirse indefinidamente, aunque no me interesó ya que tenía demasiada curiosidad de ver cómo era ese modo, seguí jugando eligiendo a Sub-Zero clásico, pero noté que su piel era mucho más pálida, grisácea, tal y como lo sería un cadáver. Al empezar había 5 torres, cosa que a mi edad no me interesaba, ya que era mi primera vez jugando este modo. Aquella quinta torre me sorprendió bastante, ya que estaban todos los personajes en esa sola torre, no habían endurance como lo eran las otras 4, incluyendo a todos los jefes del tercer juego. Esto me había sorprendido y empecé a imaginarme que esta torre iba a ser demasiado difícil. Y al principio el problema de los loops continuaba, aunque los ruidos que hacían los personajes estaban muy saturados, así que estaba con bastante inquietud. Aunque, mi curiosidad no se detenía. Pasaron 3 combates, y empecé a sentir náuseas y fatiga en los ojos. Sin embargo, estaba tan concentrado que no era capaz de cerrar el juego. Solo estaba centrado en no perder, aquel ambiente se sentía tan incómodo que yo sentía que el hecho de perder haría algo en mi celular, así que solo estaba pensando en ganar la torre. Al pasar los combates mis náuseas se iban intensificando, y empecé a pensar que todo lo que me estaba sucediendo no era normal, no había algún motivo normal para sentirme tan mal, a tal punto que no era capaz de pararme del sillón, parecía que el destino quería que terminara aquella torre. Y así mi malestar aumentaba a tal punto que solo podía ver la pantalla. Ya al llegar a la batalla contra Motaro dejé el teléfono a un lado, y descansé un poco. Ya al haber pasado media hora volví a jugar, en una batalla bastante complicada contra Motaro.
Una bastante complicada, en la que por poco pierdo por las pocas náuseas que me quedaban, pero por suerte logré ganarle. Sin embargo, ya al llegar a la batalla contra Shao Kahn, tenía un diseño mucho más grisáceo, igual que Sub-Zero, sin embargo, tenía tantas diferencias que dejé de pensar que todos los cambios de colores eran simples errores, y solo sentía que esto no era la versión oficial. Alguien había modificado el juego, y mi teoría se reforzaba más cuando la música no era más que el viento, los personajes tenían una voz mucho más saturada que al principio, Shao Kahn era demasiado fuerte y solo pude ganar un round. Sin embargo, después de perder el segundo, hice mi mejor intento de ganar el desempate. Realmente, me estaba defendiendo tanto que sentí eterno el combate, durando casi 5 minutos. El cuerpo me estaba empezando a doler, como si estuviera en una pelea verdadera, hasta que con muy poca vida, Shao Kahn dio un último ataque, un martillazo el cual, de tanta tensión acumulada, y el fuerte grito que sonó, me acabé desmayando. No fue hasta el atardecer, que desperté muy confuso. Me encontraba en el piso. Mi celular se encontraba en la pantalla principal, con los mismos gritos del juego, en bucle. No dejaban de sonar, y así estuvo durante una hora, hasta que llegaron mis padres que al ver cómo se encontraba mi celular, me preguntaron qué había ocurrido. Les conté todo, y ellos, entendieron que no era mi culpa que mi celular quedara así, y como mi celular había quedado completamente inútil, mejor lo dejaron en un basurero cercano de mi casa para después reclamarle a mi primo preguntándole de dónde había sacado el juego. Aunque, al preguntarles qué les contestó mi primo, no me dijeron nada más que no debía saberlo, no era algo apto para mí.